La habitación 312. Cuando trabajé como camillero en un hospital antiguo de Guadalajara, aprendí que había reglas que nadie escribía, pero todos obedecían. Una de ellas era muy simple. Nunca aceptes mover un paciente de la habitación 312 después de las 2 de la mañana. Nadie explicaba por qué. Los enfermeros simplemente respondían con la misma frase. Si te llaman de ahí, primero verifica que la orden venga de recepción. Yo tenía apenas 22 años y pensaba que esas historias eran inventos para asustar a los nuevos. Hasta aquella madrugada. Eran exactamente las 2:17 cuando sonó el teléfono del área de camillas. Necesitamos traslado urgente desde la 312 hacia tomografía. La voz era tranquila. Tomé la camilla y subí al tercer piso. El pasillo estaba completamente vacío. La luz blanca hacía que todo pareciera más silencioso de lo normal. Frente a la habitación 312 encontré la puerta entreabierta. Dentro había una mujer de unos 60 años. Estaba despierta. Sonreía. «Ya tardaste», me dijo. Revisé la hoja colocada al pie de la cama. No tenía nombre. Solo decía «Traslado autorizado». Pensé que quizá la enfermera olvidó completar los datos. Ayudé a la señora a subir a la camilla. Mientras avanzábamos por el pasillo, noté algo extraño. No encontrábamos a nadie, ni médicos, ni pacientes, ni personal de limpieza, solo el sonido de las ruedas. Al llegar al elevador, la mujer habló. «¿También escuchas cuando lloran abajo?» La miré confundido. «¿Quiénes?» «Los que todavía creen que siguen vivos». Reí nerviosamente. Supuse que estaba desorientada. Las puertas del elevador se abrieron. Entramos. Ella seguía sonriendo. Cuando llegamos al sótano, el pasillo estaba oscuro. Las luces parpadeaban. No recordaba que tomografía estuviera en ese nivel. Empujé la camilla unos metros hasta notar que no había ninguna sala abierta. Solo una vieja puerta metálica. Entonces escuché pasos detrás de mí. Una enfermera. Venía corriendo, muy agitada. «¿Qué haces aquí?», le expliqué el traslado. Su rostro cambió de color. «¿De qué habitación?» «La 312». Se quedó inmóvil. Luego miró lentamente la camilla. Yo hice lo mismo. Estaba vacía. La mujer ya no estaba. No había forma de que hubiera bajado. No escuché pasos. No había puertas abiertas. Nada. La enfermera me tomó del brazo. «Ven conmigo». Subimos nuevamente al tercer piso. Entró a la estación de enfermería y comenzó a revisar un libro enorme. Buscó varias páginas. Finalmente encontró un registro amarillento. Me señaló una fotografía. Era la misma mujer. Exactamente la misma sonrisa. Debajo decía: «Paciente fallecida en la habitación 312, año 1998». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Pensé que era una broma. Hasta que vi la fecha. Llevaba más de 20 años muerta. Al terminar el turno, fui directamente con el jefe de mantenimiento. Era el empleado más antiguo del hospital. Cuando escuchó la historia, suspiró. «No eres el primero». Me contó que cada cierto tiempo alguien recibía esa llamada. Siempre a la misma hora. Siempre desde la extensión de la habitación 312. Lo extraño era que esa extensión llevaba años desconectada. Le pregunté por qué no clausuraban el cuarto. Respondió algo que jamás olvidé. «Porque nadie permanece ahí mucho tiempo. Los pacientes siempre piden cambiarse. Dicen que durante la madrugada una señora se sienta junto a la cama y les pregunta con mucha educación: ¿también vienes para el traslado?». Desde entonces, cuando termina mi turno y paso frente al tercer piso, nunca miro hacia la puerta de la habitación 312.
porque algunas noches, justo a las 2:17, el teléfono del área de camillas vuelve a sonar. Y siempre hay alguien nuevo dispuesto a contestar. El salón vacío. En un pequeño pueblo del centro de México existe una escuela primaria construida hace más de 70 años. No diré el nombre porque todavía sigue funcionando. La historia me la contó un maestro jubilado que trabajó ahí durante casi 3 décadas. Según él, todos los directores conocían una regla muy sencilla. El salón número 7 debía permanecer cerrado después de las 6 de la tarde. No importaba si había reuniones o festivales. Ese salón nunca debía abrirse de noche. Durante años nadie rompió la regla. Hasta que llegó un profesor nuevo de informática. Era joven. No creía en supersticiones. Como necesitaba preparar un concurso escolar, pidió las llaves para quedarse trabajando hasta tarde. El conserje intentó convencerlo. Mejor use otro salón. Pero el maestro insistió. A las 8 de la noche seguía solo. Conectó su computadora y comenzó a trabajar. Todo transcurría con normalidad, hasta que escuchó el ruido de una pelota rebotando en el pasillo. Pensó que algún niño había entrado. Salió. No había nadie. Solo el largo corredor iluminado por focos amarillos. Volvió a sentarse. 5 minutos después escuchó risas, muy bajitas, como si varios niños hablaran al mismo tiempo. Abrió nuevamente la puerta. Silencio. Entonces notó algo extraño. Al fondo del pasillo había huellas pequeñas sobre el piso recién trapeado. Parecían marcas de zapatos escolares. Las siguió. Terminaban exactamente frente a su salón, pero no había huellas de regreso. Decidió ignorarlo. Regresó a la computadora. Mientras escribía, sintió que alguien se había sentado detrás de él. Escuchó claramente el rechinar de una silla. Se giró. Las mesas seguían vacías. Respiró profundo. Se dijo que estaba cansado. Apagó la pantalla unos segundos y en el reflejo del monitor vio varias siluetas pequeñas sentadas en los pupitres. Niños, quietos, mirándolo. Volteó inmediatamente. No había nadie. Las luces comenzaron a parpadear. Después escuchó una voz infantil, muy cerca de su oído. «Maestro, ¿hoy sí habrá lista?» Salió corriendo. Encontró al conserje cerrando el portón principal. Le contó todo. El hombre permaneció en silencio durante varios minutos. Después le dijo algo que jamás olvidó. Décadas atrás, antes de que existiera el edificio actual, había un salón de madera exactamente en ese lugar. Una noche comenzó un incendio provocado por un cortocircuito. Desde entonces, algunos trabajadores aseguraban escuchar voces infantiles cuando el edificio quedaba vacío. Nadie volvió a utilizar ese espacio durante años. Cuando construyeron la nueva escuela, levantaron el salón número 7 justo encima. El profesor pidió su cambio al finalizar el ciclo escolar. Nunca explicó oficialmente el motivo. Solo decía que había una pregunta que seguía escuchando incluso en sueños. ¿Hoy sí habrá lista? Lo más extraño ocurrió varios años después. Durante una remodelación, retiraron un viejo pizarrón empotrado en la pared. Detrás apareció escrita, con una caligrafía infantil ya casi borrada por el tiempo, una frase que nadie pudo explicar. «Maestro, ya llegamos todos». Y desde entonces, cuando el reloj marca las 6 de la tarde, el conserje sigue cerrando con llave el salón número 7. Aunque asegura que algunas noches, desde el otro lado de la puerta todavía alcanza a escuchar cómo alguien pasa lista lentamente y siempre deja un nombre para el final. La curandera del cerro.
La historia comenzó en un pequeño poblado de Veracruz, donde todavía hay personas que prefieren acudir con una curandera antes que a un médico. Mi tío Javier trabajó durante años repartiendo medicamentos entre comunidades rurales. Gracias a ese trabajo, conocía casi todos los caminos de la sierra y decía que había lugares donde era mejor no quedarse después del atardecer. Uno de esos lugares era una casa de madera construida en la ladera de un cerro. Ahí vivía una mujer conocida simplemente como Doña Elvira. Decían que curaba el mal de ojo, el susto y enfermedades que los doctores nunca lograban explicar. Pero también se decía que cobraba de una forma muy distinta. No siempre aceptaba dinero. Una tarde, una madre llegó desesperada con su hijo de 8 años. El niño llevaba semanas despertando todas las noches, diciendo que una mujer lo llamaba desde la ventana. Ningún tratamiento parecía ayudar. Doña Elvira preparó un sahumerio con copal, rezó durante varios minutos y luego le dijo a la mujer: «Tu hijo estará bien, pero no vuelvan a buscarme». La señora insistió en pagarle. La curandera negó con la cabeza. «Ya recibí lo que necesitaba». El niño mejoró esa misma noche. Nunca volvió a hablar de la mujer de la ventana. Pasaron casi 10 años. Mi tío regresó al pueblo para entregar unas medicinas y preguntó por doña Elvira. Un anciano lo miró extrañado. ¿Cuál doña Elvira? La curandera del cerro. El hombre guardó silencio. Ella murió hace 9 años. Mi tío pensó que se trataba de otra persona. Subió hasta la casa. Seguía en pie. La puerta estaba cerrada con un viejo candado oxidado. Las ventanas estaban cubiertas de polvo. Era evidente que nadie vivía allí desde hacía mucho tiempo. Cuando estaba por regresar, una anciana que barría el camino lo llamó. ¿La conoció? Él respondió que sí. La mujer suspiró. Muchos dicen lo mismo. Le explicó que desde la muerte de la curandera, varias personas aseguraban haber sido atendidas en esa casa. Todos describían exactamente el mismo interior, la misma mesa, las mismas velas, el mismo aroma a copal y la misma mujer vestida de blanco. Mi tío sintió un escalofrío. Entonces recordó un detalle. La madre del niño le había contado que doña Elvira, al despedirse, acarició la cabeza del pequeño y dijo: «Nos volveremos a ver cuando sea su nombre». Intrigado, buscó a esa familia. El muchacho ya tenía 18 años. Estudiaba fuera del pueblo. Parecía completamente sano. Mientras conversaban, el joven mostró una fotografía reciente tomada con sus amigos durante una excursión. Todos sonreían frente a un mirador, excepto por una figura. Detrás de él aparecía una anciana vestida completamente de blanco, con una mano apoyada sobre su hombro. El joven aseguró que ese día no había nadie más en el lugar. Mi tío observó la imagen durante varios minutos. Reconoció inmediatamente el rostro. Era la misma mujer que lo había saludado desde la puerta de la casa años atrás. Antes de despedirse, el muchacho comentó algo que hizo que nadie volviera a mencionar a doña Elvira. A veces sueño con ella. Dice que todavía no termina de cobrar lo que le debo. Y cada vez que despierto, encuentro un ligero aroma a copal dentro de mi habitación, aunque todas las ventanas estén cerradas. La enfermera del último piso. Hace algunos años, un hospital privado de la Ciudad de México contrató a varios enfermeros para cubrir el turno nocturno mientras remodelaban una parte del edificio. Entre ellos estaba Verónica, una enfermera con más de 15 años de experiencia. No creía en historias paranormales. Decía que después de tantos años trabajando entre hospitales, había aprendido que el miedo casi siempre tenía una explicación. La primera semana todo fue normal.
hasta que una madrugada recibió una llamada desde la habitación 804. Una voz femenina habló muy despacio. ¿Puede venir? Mi mamá ya despertó. Verónica revisó el sistema. La habitación aparecía ocupada. Tomó algunos medicamentos y subió. Al llegar encontró la puerta abierta. La habitación estaba completamente vacía. La cama estaba perfectamente tendida. No había pacientes, ni pertenencias, ni equipo médico conectado. Pensó que se trataba de un error administrativo. Regresó al mostrador. La supervisora frunció el ceño. La 804 está cerrada desde hace meses. Revisaron nuevamente el sistema. Ahora aparecía desocupada, como si nunca hubiera existido un registro esa noche. 2 días después ocurrió otra vez. La misma llamada, la misma voz. Mi mamá ya despertó. Esta vez Verónica decidió no subir. A las 5 de la mañana, mientras terminaba unos reportes, escuchó pasos en el pasillo. Una mujer con uniforme blanco caminó lentamente frente al área de enfermería. Llevaba un peinado antiguo, muy diferente al reglamentario. Pensando que era una compañera nueva, salió para alcanzarla. El pasillo estaba vacío. Solo encontró un viejo elevador de servicio, abriéndose lentamente. Dentro no había nadie. Los incidentes comenzaron a repetirse. Pacientes aseguraban que una enfermera desconocida entraba por las noches para acomodarles las cobijas. Otros decían que les tomaba la mano cuando tenían miedo. Curiosamente, todos la describían igual. Uniforme blanco, cabello recogido, una pequeña cruz plateada colgando del cuello. Verónica decidió investigar. Un empleado antiguo le mostró una fotografía tomada durante la inauguración del hospital, casi 40 años antes. Entre el personal aparecía una enfermera idéntica a la descrita por los pacientes. Su nombre era Teresa. Había fallecido durante una epidemia mientras cuidaba enfermos sin abandonar su turno. Verónica sintió un nudo en el estómago. Pero lo más extraño ocurrió pocos días después. Un anciano internado en terapia intensiva despertó inesperadamente. Cuando su hija llegó a visitarlo, él le dijo: «Dile gracias a la enfermera que estuvo conmigo toda la noche». La hija respondió que nadie había entrado. El hombre insistió: «Claro que sí. Hasta me dijo que ya era hora de volver con ustedes». Pidieron revisar las cámaras de seguridad. En el video, durante toda la madrugada, la puerta de la habitación nunca se abrió. Sin embargo, había un detalle imposible de explicar. En el cristal de la ventana, por unos segundos, se reflejaba claramente la silueta de una mujer, acomodando la almohada del paciente. El hospital nunca hizo público el video. Pero desde entonces, los trabajadores del turno nocturno dejaron una pequeña cruz de plata sobre el escritorio de enfermería. No es por superstición. Dicen que es una forma de agradecer. Porque cuando un paciente pasa la noche completamente solo y despierta diciendo que alguien le sostuvo la mano hasta el amanecer, todos saben quién estuvo ahí, aunque en la lista del personal ya no aparezca su nombre desde hace 4 décadas. La alumna que nunca faltó. La historia me la contó una maestra de secundaria que trabajó durante casi 20 años en una escuela pública ubicada en las afueras de Puebla. Nunca le gustó hablar del tema. Decía que no buscaba convencer a nadie, pero que había cosas que simplemente no encontraba cómo explicar. Todo comenzó cuando fue asignada como tutora de un grupo de primer grado. Entre los alumnos apareció una estudiante llamada Elena. Era una niña tranquila. Nunca hablaba durante las clases. Siempre llegaba antes que todos. Y, curiosamente, jamás faltaba.
Mientras algunos alumnos acumulaban retardos o ausencias, Elena aparecía todos los días exactamente a las 7 de la mañana, sentada en el mismo pupitre de la última fila. Al principio nadie le dio importancia, pero con el paso de las semanas comenzaron a surgir detalles extraños. Nunca la veían entrar por la puerta principal. Jamás salía al recreo. En las fotografías de los eventos escolares siempre aparecía al fondo, mirando directamente a la cámara. Y cuando los maestros preguntaban por sus padres, ella respondía con una sonrisa. Mi mamá dice que no hace falta venir. La profesora decidió revisar el expediente. No encontró nada. Pensó que la oficina administrativa había cometido un error. Fue a preguntar. La secretaria buscó durante varios minutos. Después negó con la cabeza. Aquí no hay ninguna alumna con ese nombre. La maestra insistió. Está en mi salón todos los días. La secretaria sonrió creyendo que era una broma. Entonces tráela. Al día siguiente la profesora esperó a que sonara el timbre. Elena ya estaba sentada en su lugar. Se acercó. Ven conmigo un momento. La niña asintió. Ambas caminaron hasta la dirección, pero cuando la maestra abrió la puerta para anunciarse, escuchó al director decir: «Pase». Volteó para presentar a Elena. No había nadie detrás de ella. Pensó que la niña había regresado al salón. Corrió de inmediato. Ahí estaba otra vez, sentada en el mismo pupitre, como si nunca se hubiera movido. A partir de ese día, comenzaron a ocurrir cosas difíciles de ignorar. Cada mañana aparecía una libreta perfectamente acomodada sobre el escritorio de Elena. Siempre tenía todas las tareas completas. La letra era impecable. Sin embargo, nadie la veía escribir. Los compañeros empezaron a evitar ese lugar. Decían que el asiento estaba muy frío, incluso durante los días más calurosos. Uno de los alumnos, intentando demostrar que todo era una exageración, decidió ocupar el pupitre durante el recreo. Duró menos de un minuto. Salió pálido. Aseguró que alguien le había susurrado al oído: «Ese es mi lugar». Nunca volvió a acercarse. La maestra comenzó a investigar la historia de la escuela. Encontró a un conserje jubilado que había trabajado allí desde la construcción del edificio. Cuando escuchó el nombre de Elena, dejó de sonreír. Pensé que ya no regresaría. Le contó que muchos años atrás, antes de remodelar la escuela, una niña con ese mismo nombre había estudiado ahí. Era conocida por no faltar jamás. Un invierno enfermó gravemente. Su madre insistía en que siguiera asistiendo para no perder el ciclo escolar. La niña dejó de presentarse de un día para otro. Pocas semanas después, la familia abandonó el pueblo. Nadie volvió a saber de ellos. El conserje recordó algo más. Antes de irse, la madre pidió permiso para entrar una última vez al salón vacío. Quería recoger las cosas que Elena había dejado. Estuvo sola casi una hora. Cuando salió, llevaba únicamente una libreta abrazada contra el pecho. La profesora regresó intrigada. Esa misma tarde revisó nuevamente la lista de asistencia. Había una marca junto al nombre de Elena en todos los días del ciclo escolar. Pensó que alguien estaba jugando con ella. Intentó borrar el registro. Al día siguiente, la marca había vuelto a aparecer, con la misma tinta, con la misma letra. Al finalizar el año escolar, el grupo pasó al siguiente grado. La maestra fue asignada a otros alumnos. Nunca volvió a ver a Elena. Sin embargo, antes de entregar el salón, abrió el cajón de su escritorio para dejar unas hojas. Dentro encontró una libreta vieja que no recordaba haber guardado. En la primera página había una sola frase escrita con una caligrafía infantil, perfectamente alineada. «Gracias por pasar lista todos los días, maestra». La última hoja estaba completamente en blanco.
excepto por una fecha escrita en la esquina inferior. Era el primer día del siguiente ciclo escolar, y debajo, como si alguien hubiera llegado antes que todos, ya aparecía marcada una pequeña asistencia.